Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: No solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuando siempre Hechos de los Apóstoles, aunque vamos saltando muchas cosas. Habíamos dejado a Pablo, que estaba en Éfeso, se despide de todos ellos, les advierte de los problemas que tendrán y de las traiciones que habrán internas, y cómo habrá falsos pastores y habrá lobos entre ellos. Y después de despedirse y todo muy emotivo, se vuelve hacia Jerusalén, pero pasa por muchos sitios y va alentando la fe en muchas comunidades y también despidiéndose de ellas, también todo muy emotivo cuando uno va leyendo esos capítulos, hasta que llega a Jerusalén. En Jerusalén, hay un profeta extraño que le hace unas profecías, cómo será encarcelado, cómo lo atarán, cómo se lo llevarán, a Roma y otras cosas. Y aquí encontramos ya que está en Jerusalén y ha hecho algunas predicaciones en el templo, cómo empieza la ira de los sacerdotes del templo y del Sanedrín, que no entienden la predicación de Pablo, no quieren acoger en el fondo a Cristo. Y viene cogido prisionero, pero hay un problema. Pablo es romano, es ciudadano romano. No pueden los judíos hacer lo que quieran. De hecho, sin juicio intentan matarlo ahí en el templo, y el tribuno que está cerca y está vigilando a ver qué pasa, lo coge y se lo lleva. Y se lo lleva a la cárcel como casi para protegerlo. Entonces empiezan las denuncias del Sanedrín contra Pablo al tribuno. El tribuno no entiende nada, porque son, como dirían los romanos, cosas de vuestra religión, cosas de nombres y de personas, y eso no tiene nada que ver con la legislación romana, así que no voy a condenarle por esto. Pero accede a que vaya al Sanedrín, lo lleva al Sanedrín, para que el Sanedrín se ponga de acuerdo a ver qué pasa con Pablo. Y Pablo, que es listo, es inteligente, sabe muy bien cómo alborotar todo el Sanedrín. En esto es especialista. Como sabéis, el Sanedrín estaba dividido en dos facciones: fariseos y saduceos. Los fariseos eran, entre comillas, los buenos, los que seguían la tradición judía, los que aceptaban toda la Biblia antigua, o sea, el Antiguo Testamento. Eran gente que, aunque Jesús los criticó durísimamente porque dicen y no hacen, porque a veces muchos de ellos eran sepulcros blanqueados, les habrá dicho de todo, hipócritas, pero la esencia del Antiguo Testamento está en los fariseos. Mientras que los saduceos, que eran la mayoría de los sacerdotes,
Solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y eran gente dura y poco, ¿cómo decirlo?, poco creyente. Eran más, funcionarios del templo, pero la fe fuerte no estaba. No creían en la resurrección, ni creían en los ángeles, ni creían ni en los profetas, ni en los libros sapienciales. Solo creían los 5 primeros libros que les daban el derecho de lo que era el ser sacerdotes, los levitas, y en lo demás no les interesaba. En esto muy, muy separados de lo que eran los fariseos. Pablo lo sabe muy bien. Pablo es docto en todas estas cosas. Así que incita, en solo empezar a hablar, ya lo dice muy claro. Yo estoy aquí por la esperanza en la resurrección de los muertos. Oye eso y los fariseos se irritan contra los saduceos, porque saben que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos y son los que lo han presentado, lo han acusado a Pablo. Claro, Pablo está hablando de qué resurrección. Primero la de Cristo, después la nuestra. Pero ellos saben muy bien que esto incitará a que se peleen verbalmente entre ellos. Y se arma tan grande que el tribuno que está allí en el Sanedrín para evitar que maten a Pablo, coge a los soldados, se coge a Pablo y se lo lleva al cuartel, al cuartelillo, y allí lo deja en prisión. Iremos viendo las muchas cosas que pasan, aunque sean de forma sucinta en los próximos días, aunque nos quede ya muy poco, como sobre todo pasará mucho tiempo en la cárcel por la lentitud de la justicia romana, cambiarán hasta el gobernador por en medio y después será enviado porque él apelará, porque se le dirá que hay un complot para matarlo, llevándolo de nuevo a Jerusalén. Él apelará al César, o sea, apelar a la instancia superior. Esto lo podía hacer como ciudadano romano. Será llevado a Roma. En total pasará años en la cárcel, entre la cárcel en Roma. Bueno, en Roma no estuvo en la cárcel, estuvo con libertad vigilada, que quiere decir que pagabas a un soldado, te lo ataban, tenías que ir con un soldado atado por una mano con él, pero en libertad. Podías vivir donde quisieras, pero con un soldado que tenías que pagarle que te vigilase. Pero eso ya lo veremos los próximos días. Lo que encontramos en el Evangelio de hoy nos afecta a todos, porque ya no es Cristo que reza en ese capítulo sacerdotal, el capítulo 17 de San Juan, solo por los apóstoles, allí en la última cena, sino que reza por nosotros. Y lo dice muy claramente este Evangelio. Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: no solo ruego por ellos, o sea, los apóstoles, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, por todos los creyentes que somos nosotros, para que todos sean uno, para que estemos en la unidad con Cristo, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Y dice, ¿para qué? Para que el mundo crea. Si la Iglesia no está unida, si los cristianos no estamos unidos en la Iglesia, no hay fe, o sea, posibilidad de apostolado, posibilidad de que crean los de fuera. Por eso es tan importante la fidelidad de cada cristiano, de cada sacerdote, de cada obispo, para que unidos formemos una sola Iglesia y el vínculo sea el de la caridad. Aquello que decían Hechos de los Apóstoles al principio. Muchos se convertían porque veían cómo se amaban, cómo se ayudaban, cómo estaban juntos, cómo no había peleas, cómo había una unidad fundamental de los cristianos. Lo mismo se nos pide a cada uno de nosotros, en medio de todas las dificultades, ser gente realmente de Iglesia, de comunión con toda la Iglesia,
gente que viva la caridad para poder de alguna forma llevar la gracia de Dios a aquellos que no creen.